Bienvenidos a Protagonistas de la Historia. En este clip vamos a recordar a uno de los mandatarios mexicanos más polémicos y que más ha dividido opiniones en la sociedad de ese país. Nos referimos al enemigo favorito de la historia oficial, Porfirio Díaz. Suscríbete, activa las notificaciones, comparte y deja tu like para seguir apoyando este proyecto. José de la Cruz Porfirio Díaz Mori nació el 15 de septiembre de 1830, era el sexto de 7 hijos del matrimonio entre José Faustino Díaz Orozco y María Petrona Cecilia Mori Cortés. En 1843, Porfirio ingresó al seminario, comenzando con un bachillerato en artes. Durante 3 años Díaz estudió física, matemáticas, lógica, gramática, retórica y latín. En esta última materia logró altas calificaciones, por lo que, ante la necesidad de conseguir dinero, comenzó a dar clases de latín. Porfirio Díaz daba clases de latín a Guadalupe Pérez, hijo del licenciado Marcos Pérez, quien tenía una fuerte relación con Benito Juárez. Un día, Porfirio Díaz fue invitado a asistir a una entrega de premios al Colegio Liberal, y ahí conoció al entonces gobernador de Oaxaca, Benito Juárez. Ante la influencia de Juárez y Pérez en los temas de derechos humanos, Porfirio decidió abandonar el seminario e ingresar en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, una escuela considerada hereje, por lo que su padrino le retiró su apoyo económico. Díaz logró sacar adelante sus estudios de Derecho y a finales de 1850, se convirtió en profesor del Instituto de Ciencias y Artes. Sin embargo, debido a la mala situación económica, también trabajó de bolero y en una armería ensamblando rifles y como carpintero. Posteriormente, obtuvo el puesto de bibliotecario y profesor titular interino. Estudió Derecho Romano y tuvo de compañeros a Matías Romero y José Justo Benítez, además de ser alumno de Benito Juárez en Derecho Civil. Al estallar la Guerra de Reforma, Díaz peleó diversas batallas. En 3 años tuvo varios ascensos hasta llegar a teniente general. Tras el triunfo liberal de 1861, Díaz fue postulado como diputado federal, pero se ausentó del Congreso para vengar las ejecuciones de Melchor Ocampo, Leandro Valle y Santos Degollado. En marzo de 1862, Francia comenzó su segunda intervención en México. El 5 de mayo se llevó a cabo la Batalla de Puebla, donde el ejército mexicano logró contener a las fuerzas francesas. Díaz y otros militares participaron en esa batalla. Posterior a esta batalla, Díaz fue detenido por los franceses en Puebla y llevado prisionero a Veracruz, para ser llevados a la isla de Martinica, pero 2 días antes de ser embarcado, Porfirio escapó y se dirigió a la Ciudad de México. Díaz se rindió ante las fuerzas imperiales en Oaxaca y volvió a caer preso. Sin embargo, entabló amistad con el encargado de la prisión y tras un intento de escapar, lo dejaron ir. Esto ocurrió el 20 de septiembre de 1865. Díaz regresó a la parte sur del país, organizó el ejército de Oriente y para finales de 1866 tomó la ciudad de Oaxaca y se erigió como gobernador provisional. Para el mes de agosto de 1867, tras el triunfo liberal, fueron convocadas elecciones presidenciales y Benito Juárez sería proclamado ganador, venciendo en la contienda electoral justamente a Porfirio Díaz. El ahora general se sintió derrotado y se retiró a su hacienda. Ahí le fue ofrecido ir a la capital de Estados Unidos como embajador, pero Díaz rechazó el ofrecimiento. Porfirio Díaz decidió presentarse a las elecciones presidenciales de 1871. Los resultados favorecieron nuevamente a Benito Juárez en detrimento de Porfirio Díaz y Sebastián Lerdo de Tejada. Díaz y Lerdo impugnaron la elección. Lerdo se retiró al poco tiempo de esta empresa y volvió como presidente de la Suprema Corte de Justicia, pero Díaz lanzó el Plan de la Noria llamando a todos los militares del país para luchar contra Juárez. Sin embargo, la muerte de Benito Juárez hizo que sus acciones emprendidas en el sur del país perdieran sentido y los militares que habían apoyado a Díaz declinaron las armas. Se convocaron a elecciones extraordinarias en donde se volvieron a presentar Porfirio Díaz y Sebastián Lerdo de Tejada. Lerdo triunfa en la elección y se acordó que los participantes del Plan de la Noria recibirían la amnistía, entre ellos Porfirio Díaz. A finales de 1875, Sebastián Lerdo de Tejada hizo público su interés por presentarse a las elecciones de 1876. Porfirio Díaz, tras un breve y penoso paso como diputado, se comenzó a manifestar contra las intenciones de Lerdo. Hubo acciones de represión en contra de porfiristas llevadas a cabo por la policía secreta. Ante este clima, Díaz lanzó el Plan de Tuxtepec, el último conflicto armado del siglo XIX en México. Las derrotas de los porfiristas llegaron pronto, ya que la mayor parte del ejército seguía fiel a Lerdo. Mariano Escobedo derrotó a Díaz en Icámole, Nuevo León. Tras esta derrota, los lerdistas se confiaron de más y disminuyeron la actividad militar. Díaz se dirigió a Cuba con una identidad falsa para obtener armas. A su regreso a México tomó el puerto de Veracruz y San Luis Potosí.
mientras que su compadre Manuel González capturó el estado de Guerrero. Comenzó así el asalto a Puebla. Mariano Escobedo y Díaz se volverían a encontrar en Tecoac, Tlaxcala, pero esta vez Díaz logró derrotar a las tropas federales. Una vez terminada la guerra de Tuxtepec, Díaz llegó a la Ciudad de México el 21 de noviembre de 1876. Ese mismo día se erigió como presidente provisional de México. Se celebraron elecciones extraordinarias en 1877 y Porfirio Díaz se convertiría en presidente constitucional. Así dio inicio el porfiriato. Algunos historiadores consideran que desde el 28 de noviembre de 1876, cuando fue presidente interino, inició este periodo. Porfirio Díaz como presidente pacificó México. No tuvo piedad para aplastar rebeliones y levantamientos. En sus más de 3 décadas en el poder, se construyeron más de 19.000 kilómetros de vías férreas gracias a la inversión extranjera, también se amplió la red de telégrafos, se realizaron inversiones en minería, agricultura, petróleo y se impulsó una industrialización del país, una carrera en la que había mucha desventaja con respecto a las potencias de la época. Díaz eligió a José Ives Limantour como ministro de Hacienda en 1893 y con ello se abrió el país a la inversión extranjera. Bajo su gestión, el México independiente tuvo su primer superávit de la historia. La corrupción, el fraude electoral y la represión fueron la respuesta de Díaz ante cualquier indicio de oposición política. Se erigió una oligarquía poderosa, sin embargo, 13 millones de mexicanos carecían aún de lo más elemental. En materia educativa hubo importantes avances, ya que académicos de la talla de Enrique Rebsamen, Ignacio Manuel Altamirano y Justo Sierra lograron un plan de instrucción que incluyó la formación educativa desde el jardín de niños hasta la educación superior, pasando por la formación docente. Hoy día, el esquema creado en el Porfiriato continúa en algunos aspectos de la instrucción mexicana. En el Porfiriato, floreció la literatura, la pintura, la ciencia y la cultura. Con el positivismo se logró un nuevo interés en el estudio de la historia de México. En 1878 llegó el teléfono y una década después la generación de energía eléctrica. Díaz gobernó el país desde 1876 hasta 1911, con un breve periodo al mando Manuel González, su amigo y compadre. Se reeligió 7 veces, argumentando que México no se encontraba preparado para una transición pacífica y democrática. Para marzo de 1908, Porfirio Díaz concedió una entrevista al periodista canadiense James Krillman, y ahí declaró que por fin llegó el día en que podría dejar el poder, ya que el pueblo pudiera elegir un sucesor sin peligro de conflictos armados. Ante este clima, en las elecciones de 1910, Francisco I. Madero decidió presentar su candidatura presidencial y competiría contra Porfirio Díaz. Así, el 21 de agosto, Porfirio Díaz fue proclamado ganador. Francisco I. Madero estaba en prisión, escapó de su cautiverio a Estados Unidos y lanzó el 5 de octubre de ese año el Plan de San Luis, donde llamó a tomar las armas el 20 de noviembre. Así, el 20 de noviembre se presentaron levantamientos armados en estados como Chihuahua, San Luis Potosí, Veracruz y Durango. A inicios de 1911 se unirían Morelos, Guerrero, Puebla y Michoacán a la rebelión, lo que la historia oficial definiría como el inicio de la Revolución Mexicana. Para mayo de 1911, las fuerzas federales fueron derrotadas, y con ello el 25 de mayo de 1911 renunció a la presidencia de México. Tras su renuncia, Díaz emprendió el exilio en París, Francia. En Europa no permaneció estático, sino que incluso fue recibido por las autoridades de países como Francia, España, el antiguo Imperio Alemán e Italia. El 2 de julio de 1915 Porfirio Díaz falleció. Sus restos yacen en el cementerio de Montparnasse en París.